Tal y como le ofrecimos ayer, aquí está de nuevo con nosotros Eduardo Hurtado en base a este libro, este trabajo, La franquicia cubana, una dictadura científica que ustedes consiguen en Amazon y cuyo lema y resumen podemos sintetizar con esta oración: para resolver un problema, primero tienes que entenderlo. Es bueno aclarar, bienvenido nuevamente, Hurtado, es bueno Gracias, muy aclarar amable. que estas son las conclusiones que sacas de un estudio de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en América Latina. Hemos recibido muchas llamadas y escritos de España que aseguran que en España está pasando exactamente lo mismo, al igual que en México y en Colombia. En Latinoamérica. Bueno, pero estamos hablando de estas tres en especial que tienes nervioso a la gente. Y que los nombres que mencionas no es porque tengas pruebas concretas, porque ese no es tu trabajo. Tengo que entender eso. Bueno, Sino te basas en tus investigaciones de cómo son los pasos, supongo yo, ¿no? bueno, esto es un conglomerado de lecciones aprendidas a través de una carrera en materia de seguridad estratégica. Como sabes, pues soy asesor en la empresa Visión Estratégica Americana, y este know-how que llamamos nosotros, el conocimiento a través de la experiencia, a través de la educación y toda pues la trayectoria que tengo en los últimos 20 años en los Estados Unidos trabajando con las Fuerzas Armadas y a nivel corporativo también en la industria del petróleo, me hicieron identificar esta estrategia, y decidí ese conocimiento ponerlo en un libro y tratar de educar a la gente de lo que estaba pasando, porque son muy víctimas de esta manipulación psicológica. Tú hablas de la franquicia cubana y hablas de los 5 bloques de contención de un pueblo, cuando empiezan a darse cuenta de que están pasando más hambre que antes, que están pasando más trabajo que antes, o sea, que salieron de Guatemala a Guate mucho peor. Ahí quedamos en los 5 bloques. ¿Quieres recordarnos estos 5 bloques de contención para pasar a lo que hacen con los militares y cómo los castran, los anulan? Y luego, ¿qué está pasando en Colombia, México y en España? Totalmente. Sí, bueno, gracias una vez más, Napoleón, y autoaudiencia por escucharme y por esa orientación que me das con el libro. Mira, los bloques de contención, continuamos ayer porque la gente todavía quedó como que un poquito más hambrienta quieren saber más sobre cómo funcionan los bloques de contención o fuerzas de choque. En la dictadura científica, no necesariamente son 5 bloques, yo simplemente lo dividí en 5 bloques, pero la dictadura científica se blinda con esos bloques de contención. ¿Por qué? Porque quieren ir integrando diferentes equipos, incluyendo sus opositores políticos, bien sean verdaderos o falsos, pero ellos lo quieren integrar. Por eso vemos que hoy día, bueno, también hablábamos de inicialmente lo que ya la gerencia en paralelo, para entender cómo funcionan estos bloques de contención. La gerencia en paralelo es tratar de mantener la gobernabilidad en un puesto gerencial. Es decir, tengo diferentes departamentos, y si un departamento determinado, X departamento, se cae o se desintegra o se tiene que eliminar, continúa la gobernabilidad, lo que llaman los militares el comando nunca muere. Por consiguiente, si yo tengo 6 departamentos en una corporación y se me va el departamento de informática, el resto de la empresa no va a caer en crisis. Hay una continuidad de operaciones. Vamos a llevarlo ahora a la parte de la dictadura científica. A los bloques de contención que yo me refiero son los grupos subversivos que utiliza el Estado para utilizarlos de fuerzas de choque, pero esos grupos son independientes. Cada grupo tiene su gerente o su líder o su jefe. Habíamos hablado de ayer y lo habíamos identificado algunos de ellos, como el pueblo, el partido, la policía, determinados grupos. Pero ¿qué pasa si el bloque de contención número 1, y tenemos 4 más conformados por otros 10 grupos, se le voltea al régimen? Los otros 4 grupos van a interferir o van a resolver el problema pues, que tienen con ese bloque de contención. Eso lo hacen así para que no el principal enemigo del régimen
no sea uno solo, sino que ellos lo dividen y si uno de esos grupos se voltea, bueno, los otros 4 le caen. Igual lo hicieron con los militares. A los militares lo desarmaron, le Ya quitaron vamos a armas. hablar de los militares, Okay. Vamos a terminar esto de los bloques. Sí, bueno, crean una independencia entre estos grupos. Cada líder tiene su propio bloque de choque. Si un bloque de choque se voltea, los demás lo eliminan. Y entonces ahí se genera el miedo inducido como cultura. Acuérdate que estos bloques de contención son utilizados como los visten de civiles, y cuando estos civiles salen a confrontar al ciudadano común que sale a protestar, estos bloques de contención o de choque van y les caen a golpes, les dan tiros, les dan palos, los secuestran, lo que sea. Pero a nivel internacional, ¿qué es lo que ve la comunidad internacional? Bueno, es pueblo contra pueblo, ciudadano contra ciudadano. Y el régimen se excusa internacionalmente diciendo, mira, estos son una cuerda de revoltosos, y estos ciudadanos que sí quieren mi gobierno salieron a defenderme. Esto no es ningún problema de derechos humanos y nada, es simplemente el pueblo luchando contra el pueblo. Y con eso se lavan ellos las manos. ¿Quiénes conforman esos grupos en general de contención? Bueno, aquí tenemos listados 5 grupos, los voy a leer porque no me lo sé todo de memoria. En el grupo número 1 tenemos, bueno, el pueblo simpatizante por el régimen, ¿verdad? Tenemos el PSUV, que es un partido político, por supuesto la Guardia Nacional, que es del Estado, las policías nacionales, algunas policías municipales, las Fuerzas Armadas, por supuesto, los servicios de inteligencia como el SEBIN, el Servicio de Inteligencia y Contrainteligencia, círculos bolivarianos, inclusive algunos de la Mesa de la Unidad Democrática, o vamos a llamarlos partidos políticos o falsa oposición. Hay buena oposición, falsa oposición, no voy a entrar en detalles ahí, pero entre otros grupos tenemos los colectivos, los que ya hemos visto, los grupos de guerrilla como los Tupamaros, y no sé si te acuerdas que en algunos lugares de Venezuela en las paredes dice Tupamaru, eso significa que están marcando territorio y ese es territorio Tupamaru. O sea, que no es propaganda que hacen los Tupamaros, sino no, los otros grupos, mira, esta es nuestra área. Eso es como los animales en su territorio marcan su zona, y los grafitos y todo eso es lenguaje de logias, de mafias. Y ese es el sello de ellos. Esta es una región dominada por nosotros, por los Tupamaru o por los milicianos o lo que sea. Y hay otro grupo también interesante que son los presidiarios, los presos. A los presos en determinado momento los sacan de su cárcel y los envían a determinadas misiones, llámese X o Y, y después los traen. Tenemos también grupos de extranjeros que son pagados en dólares, como grupos de las avispas negras, la ETA de España, que está en Venezuela, el Hezbollah, Al-Qaeda, la FARC, el ELN, y también tenemos grupos internacionales conformados también, que también son necesarios esos bloques de contención para proteger el régimen, como las organizaciones de Naciones Unidas, Estados Americanos, la OEA, altas personalidades políticas del extranjero, tenemos ahorita el caso del señor Zapatero, y algunos ministerios, Consejo Nacional, fuentes de inteligencia abierta, los soldados digitales de que yo siempre me río cuando la gente dice, sí, ustedes, guerreros del teclado, mire, no tienen idea el daño que hace un soldado digital. Y si no fuese así, ellos no lo utilizaran. Sí. Bueno, entonces esos son los bloques de contención contra los civiles, contra el pueblo que empieza a protestar. Si las protestas no son peligrosas para el régimen, las dejan así. Pero en cuanto empiezan a ser peligrosas, empiezan a sacar el primer bloque. Si pueden, las protestas con el primer bloque sacan el segundo hasta llegar al quinto. Dependiendo del nivel de amenaza para el régimen, ellos van a sacar determinados bloques o grupos de choque. ¿Ok? De repente son los motorizados, que son los colectivos, lo que su misión es amedrentar, asustar, generar caos, generar temor, generar miedo. Ya si la broma va escalando de nivel de riesgo, entonces empiezan a sacar los otros bloques de contención o los otros grupos de choque, incluyendo los que están en la cárcel. Vamos a recordar a las personas que tú decías hace 24 horas que esto lo llamas la franquicia cubana.
aunque los creadores de esta franquicia y de esta idea son los soviéticos, cuando existía la Unión Soviética, a quien Castro le entrega la isla de Cuba, porque hasta militares soviéticos estaban, no en las calles cubanas, es cierto, pero sí estaban en la isla. Y ya recordemos, entre otras cosas, cómo casi llegamos a la Tercera Guerra Mundial por los misiles allá a principios de los 60. Las crisis misiles. Que lo que hizo Castro fue tropicalizar eso que él aprendió de los soviéticos, y eso es una de las cosas que vende para mantenerse, junto con la venta de la nueva esclavitud, que son los médicos cubanos, entre otros. Ok, ahora bien, Venezuela tiene un grupo opositor. Y cuando hablaste de la MUD, me pareció muy bien que hayas dicho los que están comprados o algo así dijiste, que están integrando a la MUD, es decir, que no generalizaste. ¿Cómo uno sabe cuáles son nuestros auténticos representantes políticos, líderes de la oposición que luchan, que han estado inclusive presos, que han ametrallado sus casas y todas esas cosas, separándolo de los otros? Más que aprender a identificar, yo creo que hay que tener un poquito de sentido lógico. No podemos saber quién está robando, quién no, quién está comprometido, quién no. Yo creo que es sentido común al ver los ideales que ellos defienden, y sería injusto de mi parte decir que toda la oposición es falsa, porque sí sé que hay gente buena. No puedo decir que todos. Por eso que yo siempre me refiero a la falsa oposición. La gente se confunde y dice, es que la oposición, no, yo hablo siempre la falsa oposición. Hay una falsa oposición. Determinar quiénes son, bueno, yo creo que todos ustedes saben bueno, a quién ese me libro refiero. tú hablas con nombre y apellido de Manuel Rosales, Henry Falcón. ¿En qué te basas para decir, por ejemplo, lo de Manuel Rosales, que hasta fue candidato de la oposición en contra de Chávez? Hablas de Arias Cárdenas. Yo eso siempre lo sospeché de Arias Cárdenas, que estaba en el doble juego con Chávez, pero que además tiene una relación de amor y odio con Chávez. Mira, te voy a decir lo siguiente. Mucha gente me pregunta, ¿tú tienes pruebas? Mira, yo no estoy para dar pruebas. Ellos están para darnos explicaciones a nosotros, porque si no vamos a entrar en el tema de que yo te doy a ti una respuesta y a lo mejor no te convence, o la gente que está en estado de negación porque se metieron con su corrupto favorito no les gusta, o simplemente salen los filósofos y dicen, mira, ¿sabes qué? Tú dijiste que el Medio Oriente, pero ¿y dónde está el otro Medio Oriente? Entonces, no quiero caer en ese tema. Como te dije en el programa anterior, cada quien decide en quién quiere creer, pero las evidencias están ahí, y pronto veremos. Bueno, ya cayeron un poco de ciudadanos venezolanos incursos en delitos de narcotráfico. Bueno, ahí se le quitó la careta a un poco de gente. Yo no soy el juez que viene aquí a determinar quién es culpable y quién no. Yo hago mi observación aquí y cada quien que juzgue. Pero cuando nombras con nombre y apellido a una persona o a un dirigente, te estás comprometiendo. Absolutamente, y me hago responsable de lo que digo. Pero si me quieres acorralar así, bueno, vamos a un tribunal, pues, y lo luchamos en un tribunal. Ok. Bueno, ahora vamos con el principal enemigo que puede tener un dictador, que son la gente armada y entrenada para, en el caso de los militares, defender la patria, la Constitución y los ciudadanos, que para eso fueron entrenados, y para eso el Tesoro Nacional gastó el dinero. Tesoro Nacional, que es de todos los ciudadanos, evidentemente. ¿Qué es lo que pasa y cómo empiezan a neutralizar a los militares? ¿Cuál es el trabajo que esta franquicia cubana vende? Yo siempre te digo que hay que ver las cosas con visión estratégica, ¿ok? ¿Cuáles son? Si tú te pones en los zapatos del régimen y tú dices, bueno, ¿quiénes son mis principales enemigos? En un análisis de riesgo, cuando tú haces tu evaluación, tú dices, bueno, ¿quiénes son los que me pueden derrocar? Los militares son uno, y el otro serían los políticos, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a hablar de los militares. Para el régimen es importante saber, identificar y con quién va a pelear su guerra. Uno de los errores más letales que sufre el militar es el ego.
la arrogancia de ser ese, como dijimos, el macho alfa, y por consiguiente son vulnerables ante un proceso. Para el régimen es indispensable comprometer cada uno de esos militares. Por un lado, identificar quiénes son los que vamos a infiltrar. Los infiltras con lo que llamamos el caballo de Troya, con agentes de contrainteligencia en determinados batallones, y empiezas a desplegar una red de inteligencia interna. Esos ciudadanos, espías, agentes de contrainteligencia, cubanos, inclusive venezolanos también, empiezas a identificar quiénes son tus aliados y empiezas a desengranar ese sistema militar que tienes. Porque, bueno, también empiezas a quitarles todas las armas y las armas se las empiezas a dar a esos bloques de contención externos civiles, porque si en determinado momento las Fuerzas Armadas se te van y te quieren derrocar, esos grupos de contención o ejércitos paralelos son los que van a recuperar el país. Esa es tu retaguardia, ese es tu backup, ese es tu ejército paralelo. Los militares, primero comprometer a los militares. Sabemos que es tu peor enemigo, son los que van a darte el golpe. Cuando desarrollas ese proceso de contrainteligencia, vas a tener individuos ahí observando quién se reúne, cómo habla, qué habla, con quién se dirige. Una de las armas más poderosas son las espías femeninos. Tú puedes infiltrar una oficial de bajo rango y va a ser la espía más eficiente del mundo, porque nadie se resiste a ese impulso. Y esos agentes de contrainteligencia son los que van a recuperar toda esa información de inteligencia, la van a procesar, se la van a dar a su representante del G2 cubano y la van a procesar arriba. Por consiguiente, entonces empiezas a sacar los comandantes de batallones, comandantes de escuadrones, y empiezas a poner la gente que son leales. En estos días me preguntan, ¿y cómo hago yo para dividirlos? Bueno, ya hoy en día en las Fuerzas Armadas no se asciende por mérito. Ya tú sabes que el más servil y el que más esté arrodillado al régimen es el que asciende. Por consiguiente, ahora la gente quiere un sol que le dé sombra. Los generales, mientras tanto, están cobrando grandes cantidades de dinero, muy por encima de lo que generalmente gana un general o un oficial general, y los subordinados que están sometidos quizás a la miseria de la organización, pero también les das un poquito de esa esperanza, les das ciertos beneficios adicionales, pero al mismo tiempo los tienes monitoreados. Y entre ellos mismos, en esa competencia por ascender, porque ya la cosa no es por mérito, ya no es que yo me voy a sentar y voy a estudiar y voy a tratar de ser el número uno de mi promoción, sino es qué tan comprometido estoy yo con el régimen. Entonces, bueno, se va creando esa competencia desleal entre ellos mismos. Y entre ellos mismos se van a acusar y se van a auditar. ¿Por qué? Porque yo voy a llamar al general y le digo, mire, mi general, ¿sabe qué? Mira, aquí el capitán está conspirando. Y agarraron y consiguieron realmente que el otro oficial está conspirando. Entonces ahora yo me anoto un punto positivo con ese general, y a lo mejor ese general me asciende porque considera que soy leal al régimen. Ok. ¿Qué más hacen para neutralizar a los militares? ¿Y cómo son esos grupos? Porque un grupo armado, por muy armados que estén, por ejemplo, los tupamaros, no pueden ni están mejor entrenados que unos militares. Ojo con eso, porque hoy día han llevado muchísima gente a entrenarse en Cuba. No es secreto que los grupos paramilitares, la FARC y el ELN y otros grupos que están ahí, últimamente tenemos 20 años de entrenamiento en lo que llamamos nosotros operaciones en terreno urbano. Y es sumamente difícil combatir a un grupo guerrillero en una zona de Caracas, donde es sumamente difícil entrar ahí. ¿Y cómo hacen para controlar a los diferentes grupos, que cada uno tiene un líder particular? Bueno, cada uno de esos líderes particular de ese grupo tiene su cadena ellos también tienen su cadena de mando, ¿ok? Y ellos le reportarán a determinados líderes. Por ejemplo, Diosdado Cabello de repente tendrá 3, 4, 5 grupos de bloques de contención distribuidos en el país. Los otros ministros también que están en la jugada también deberían tener sus grupos de contención. Ellos saben, cada gerente, cada líder de grupo tiene sus determinados grupos. ¿Okay? Tú eres de otros aislados, es decir, ellos reciben
una información unos, otros reciben otra información, activan a unos pero a otros no los activan, es decir, no salen todos al mismo tiempo. No, porque tienen misiones diferentes. Y tú no puedes cruzar, tú no puedes hacer un centro de inteligencia con todos ellos, porque son, como funcionan independientes, porque es una gerencia en paralelo, o una distribución, o un liderazgo en paralelo, ellos no se comunican entre ellos, son independientes. Por consiguiente, no comparten la información. Compartirán los que están en la cabeza de esos grupos de determinadas funciones. Por ejemplo, el SEBIN no comparte información con el CICPC y con otros grupos también de seguridad de Estado, como la Guardia Nacional o como la inteligencia de otras organizaciones, y mucho menos con los grupos delictivos. Tú hablas aquí también que cada grupo tendrá un líder en particular y estos no estarán subordinados a los militares. Los grupos se sacarán a las calles por categorías, dejando de último a los grupos más despiadados. Los ejércitos paralelos gozan de inmunidad, tienen licencia para matar y están en la nómina secreta del gobierno. Existe otro grupo de choque paralelo resguardado en las diferentes cárceles del país, por un lado, y además están los ejércitos paralelos extranjeros, que es la gente de la FARC, del ELN, de ETA, de Hezbollah, de Al-Qaeda. Esos son los diferentes grupos con los cuales el gobierno, por cierto, y Maduro, hace pocas horas atrás, estaba amenazando y que dice que es el pueblo que saldrá justamente a defender su revolución. Eso es lo que a los cuales él se refiere. Totalmente. Fíjate, lo acaba de decir, yo no sabía que lo había dicho, pero a eso se refiere. Y fíjate lo maquiavélico que es, ¿no? Él se lava las manos y él dice, a mí me defendió el pueblo fue el que salió, el pueblo me quiere. Y eso es lo que han hecho los dictadores en otras latitudes. Miren, comunidad internacional, esto no es derechos humanos, yo no he hecho nada. A mí salió, el pueblo que me eligió fue el mismo pueblo que salió a defenderme. Mira que asesinó a 7 ciudadanos, pero no fue el gobierno, no fue el régimen, fueron ciudadanos, bueno, se volvió loco, pues pobrecito, hay que meterlo preso. Ok, después hablas de la oposición falsa, de lo de Manuel Rosales, lo de Arias Cárdenas, lo de Henry Falcón, pero ya eso lo hemos tocado, y vienen los bloques de contención que también hemos tocado, y apenas no hemos llegado a la mitad del libro, pero tocas el tema de Nicaragua, tocas el tema, con lo que están haciendo en Nicaragua, tocas que ya es un hecho, ya se llaman revolucionarios, están los Ortega ahí haciendo de todo, pero, ¿cómo se llama? Pones nervioso a más de uno cuando hablas de que están trabajando y que lo están haciendo muy bien en Colombia, en México, y los españoles están escribiendo diciendo que eso está pasando en España también. ¿Qué Totalmente. es lo que están haciendo en Colombia si tienen a Duque como presidente? ¿Qué hicieron en Bueno, Colombia? ¿Qué están haciendo para llegar como en Venezuela hicieron con Hugo Chávez? Ok, vamos a empezar con Colombia. Cuando tú haces, como siempre voy, ¿no? A la matriz de riesgo. Cuando tú haces una matriz de riesgo para un país, tienes que considerar también la parte política. Hay un análisis que se llama PESTEL y incluye la parte política. En el caso de Colombia, yo siempre explico esto, las elecciones pasadas cuando Iván Duque ganó y su contrincante, Petro, que es un exguerrillero que no sé por qué está ahí, pero bueno, está. Y la gente dice, bueno, ganó Iván Duque. Yo siempre corrijo, yo digo, no, Iván Duque no ganó, ganó Petro. Ganó aproximadamente un 42%, y el que define quién gana es el tercer partido, con un 10, un 15%, no recuerdo exactamente. Entonces, ese tercer partido es el que decide, bueno, de ustedes dos, entre el número 1 y 2, a quien yo le dé mi porcentaje político de votos, es el que va a ganar. Y por consiguiente se lo dan a Iván Duque, gracias a Dios. Pero eso es un alerta para el partido de Iván Duque, porque si él no hace un buen gobierno y deja que la misión ahora de Petro es sabotear todo el sistema político de Iván Duque, y si Iván Duque no se pone, como dicen en Venezuela, las pilas y no toma acciones contundentes, entonces el próximo presidente de Colombia va a ser alguien de la guerrilla. ¿Por qué triunfaron? ¿Por qué yo digo que triunfaron? Primeramente, dejaron de ser reconocidos como un grupo terrorista y ahora son un partido político. Eso es un gran triunfo. Y para ir a unas elecciones y obtener un 42% es una alerta. Entonces, fíjate lo que pasó en Brasil. El presidente Bolsonaro se montó en el gobierno y lo primero que hizo fue erradicar a todos los agentes de contrainteligencia de Cuba.
erradicar todo lo que tiene que ver con socialismo, erradicar todos los sistemas de inteligencia. Fíjate lo que ha pasado en Argentina. En Argentina gana Macri, pero ¿cuál fue el objetivo de la oposición socialista durante esos 5 años? Fue sabotear el gobierno de Macri. Listo. Esa fue la única misión de ellos. ¿Y qué pensaba o qué era lo que decía el ciudadano argentino? Antes estábamos mejor, ahora todo esto es un caos. ¿Ahora qué va a pasar en Colombia? Bueno, así de sencillo. Tenemos infiltrado Colombia desde hace muchísimos años. Yo más nunca he escuchado en Colombia que se ha agarrado un cartel de droga. No sé si es que los medios de comunicación no lo dicen o es que simplemente todo el mundo voltea para la derecha en vez de la izquierda. Vayamos ahora con Latinoamérica. A mí me gusta hablar mucho de los ejemplos. Hoy estaba viendo un ciudadano un individuo de nacionalidad mexicana y había otro de nacionalidad chilena que estaban en Cuba y se estaban quejando porque estaban atrapados, que el régimen cubano no sirve, que se sienten prisioneros y cualquier cantidad de quejas por lo de la crisis del coronavirus. ¿Qué pasó con esto? La gente se reía, se burlaba, los insultaba y todo eso, pero eso es lo que ve el ciudadano común. Por eso es que yo digo que desconocer la verdad te hace esclavo de la mentira. ¿Qué es lo que ve un analista de seguridad e inteligencia en la categoría que estamos nosotros? Bueno, alerta Chile, alerta México, porque ¿qué hacen 200 ciudadanos chilenos en Cuba? ¿Qué hacen? Están en las escuelas de comunismo. ¿Y qué van a hacer cuando regresen? Van a ser células pasivas entrenadas en comunismo y en guerrilla y en un montón de cosas para crear caos, crear miedo, estrategias de desorden público en la comunidad, precisamente para sabotear el gobierno. ¿Y qué crees tú que van a hacer los mexicanos que se están entrenando en Cuba? ¿De qué se están entrenando? ¿Qué no hay en México que puede tener Cuba? Escuelas comunistas. Porque López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, lo ha dicho de frente, lo ha declarado. Mira, que viva Rusia y que viva Chávez y que viva Maduro y que viva el socialismo. Y entonces ya manda a sus jóvenes ahí, sus líderes emergentes, y ya los trae a México entrenados. Entonces, eso es una alerta. Entonces, en el ámbito corporativo, cuando tú no tienes conocimiento de esto, en la industria de análisis político o de análisis de seguridad estratégica, tú tienes que considerar esto, porque en Latinoamérica, hoy día, el impacto comercial, si tú no tienes conocimiento de esto y no haces una matriz de riesgos considerando esto, entonces no te va a ir bien, porque todas las decisiones están basadas en la política. La industria privada básicamente está regida por la parte pública. ¿Y España? ¿Por qué nos ha escrito tanta gente de España diciendo que eso que tú estás diciendo, ellos lo están sintiendo y lo están descubriendo con lo que tú estás diciendo? De hecho, inclusive, varios cubanos me llamaron para decir que han regresado a visitar a sus familiares en los últimos meses a Cuba y que ellos vivieron exactamente todo eso que tú estás contando en Cuba. Totalmente. Para los ciudadanos cubanos que vivieron o que han vivido pues, esa experiencia, para ellos esto es como dicen en los Estados Unidos, estrés postraumático. Ellos recuerdan eso y eso les genera un botón de activación de esos recuerdos, de esos malos recuerdos. ¿Qué ha pasado en Europa? Perdona, y siguen teniendo miedo, por un lado, porque se lo han metido en la cabeza, pero por otro lado, porque si hablan públicamente en contra del régimen, pueden no dejarlos entrar a visitar a sus familiares o vengarse en sus familiares. Pero también me dice que el pueblo cubano, que él siente que el pueblo cubano en un 98% está en contra del régimen, pero que han logrado que los propios cubanos se enfrenten entre ellos, que no tengan esperanza, que eso es lo que hay y punto. E incluso cuando algunas personas se alzan contra el régimen, como es el caso de las damas de blanco, lo que dicen de ellas es que están haciendo un show y están pagadas por los Estados Unidos, y eso que no son comunistas sino anticomunistas. Es decir, que después de estar desde el 59 hasta hoy en esa franquicia cubana, ya tienen el cerebro totalmente cambiado, la forma de pensar. Sí. Bueno, empecemos hablando con lo de España y voy a decir Europa, porque también está pasando en Italia y España y en otros países también. Esto no es nuevo.
y me voy a referir a lo que llamo el caballo de Troya. Cuando sabemos el caballo de Troya, aquella historia de que entraba un caballo y dentro del caballo venían un poco de guerreros y entraron, y cuando la gente se durmió salieron los guerreros y mataron a todo el mundo. Bueno, en este caso el caballo de Troya viene a ser algo, una situación que conecta emocionalmente con la gente. ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Cuál fue el caballo de Troya de Venezuela? La tragedia de Vargas. Yo la viví. Esa tragedia de Vargas, cuando Estados Unidos quiso hacer una ayuda humanitaria a favor de Venezuela, ¿qué fue lo que dijo el presidente Chávez? No quiero nada de los americanos. Sin embargo, aceptó creo que fueron 1.000 médicos cubanos. Y esos médicos cubanos, en ese momento, tú no podías decir que no. Conectó emocionalmente contigo y tú dijiste, mira, ¿sabes qué? Necesitamos médicos que nos vengan a ayudar. Muchísimas gracias, Cuba. Los amamos. Y en ese momento, lo que nos metieron fueron 1.000 espías. Acaba de pasar en Uruguay ahorita. Una cantidad de médicos les hicieron una evaluación de supuestamente médicos cubanos y ninguno pasó el examen médico. Yo apuesto que les hacen un examen de espionaje, de contrainteligencia y todos pasan, porque no son médicos, son agentes de inteligencia humana. ¿Qué es lo que ha pasado ahorita en Italia? Entraron una cantidad de médicos cubanos en una labor humanitaria. ¿Tú crees que el ciudadano italiano va a decir que no entren los cubanos en una situación como esa? Más bien estarán agradecidos de que Cuba, dentro de su propio caos, ha tomado la gentileza de enviar un montón de médicos hacia Italia. Igual pasa en Europa y en otras latitudes. Entonces, aprovechar la inteligencia emocional, porque una dictadura científica no tiene sentimientos, ¿ok? Son unos maquiavélicos, son unos demonios. Por consiguiente, aprovechan ese momento y infiltran todos esos sistemas de espionaje. Ahora, me dijiste también del miedo. Mira, en mi libro yo he hecho un cuento de cuando yo estaba en una guardia en Irak. Y era un hospital militar táctico en medio de una base aérea en Irak. Y llegó una señora, y para hacer el cuento corto, esta señora, yo le tomé una fotografía y ella entró en caos. Y empezó a gritar y yo no entendía nada. Cuando yo llamo al traductor para que me diga qué es lo que está pasando, el señor me dice, mira, la señora quiere que borres la foto que le tomaste. Entonces, okay, yo para tranquilizarla, yo la borro y le pregunto a él por qué esa señora tomó esa actitud. Y ella me dice, el señor me dice, mira, lo que pasa es que ella dice o piensa que esa foto tú se la vas a dar a Saddam Hussein, y Saddam Hussein va a ir a su casa y la va a matar a ella, a su familia y a todo su entorno. Lo que la señora no sabía era que ya Saddam Hussein era historia, ya lo habíamos atrapado y todo eso. Pero fíjate tú el estrés postraumático que tenía esa señora. Entonces, el miedo es una estrategia. Causar el terror es una estrategia de Estado. Crear caos, someter a los líderes, infiltrar en las marchas. Eso ha sido una de las estrategias, el miedo inducido como cultura. Venezuela tiene miedo. Cuando tú le dices a un venezolano, sal a marchar, y la mamá le dice al hijo, hijo, por favor, no vayas. No vayas porque si te agarran, yo sé que a lo mejor no te vuelvo a ver. Entonces, el régimen sabe, y lo que no sabemos los venezolanos es que somos más poderosos que ellos, pero nos han inducido un miedo. ¿Y cómo nos los han inducido? Bueno, en las marchas ellos infiltran sus agentes de inteligencia. Entonces, tienes 10 agentes de inteligencia ahí identificando quiénes son los líderes de la marcha, quiénes son los líderes que tiran piedra y quiénes son los que coordinan. A ese líder, entonces lo identifican, lo siguen, lo marcan, y después lo meten preso, lo torturan y lo exponen. La parte más importante es la exposición, hacerle ver al mundo como un trofeo de que este líder fue capturado haciendo algo y ahora con eso genera una crisis, un miedo. ¿Ok? Te voy a echar otro cuento. Cuando en una oportunidad en Venezuela había una de estas protestas en contra del régimen, yo me acerqué porque estando en Venezuela dije, moralmente yo tengo que estar ahí, no puedo estar en mi casa sin hacer nada. Y fui. Y habían mujeres, habían niños, habían jóvenes, pero me llamó la atención que no habían hombres de 30 años en adelante. Sin embargo, ¿qué pasó aquí? Que era como una fiesta, pues trancaron la calle, todo eso, y nadie se daba cuenta de cómo los agentes de inteligencia, de contrainteligencia, del régimen, se paseaban por motos entre ellos y nadie se daba cuenta de quiénes eran esas personas. Y esas personas se paraban y conversaban con cualquier muchacho y les hacían preguntas que para mí eran evidentes, pero para ellos, por no tener esta experiencia, caían en la trampa. Y los muchachos le preguntaban,
mira, y ¿ustedes están aquí preparados? Sí, estamos preparados. ¿Y tienen palos? Sí, tenemos palos. ¿Y tienen piedras? Sí, tenemos piedras. ¿Y bombas de molotov también? Sí, nosotros aquí estamos listos. Mira, ¿y tienen armas? Sí, tenemos armas, pero están escondidas ahí, mira, en aquella roca ahí, para que nadie se dé cuenta. Entonces, ¿qué crees tú que estaban haciendo? Primero, era una labor de inteligencia de campo, del régimen. Y por otro lado, el muchacho inocente no tenía idea de lo que estaba pasando. ¿De Por qué otro año estamos? lado, yo creo, estamos hablando de, oye, no sé, yo creo que hace 5 o 6 años atrás, creo, no recuerdo bien exactamente la fecha, pero en esa misma oportunidad llegó una señora y se acerca a una de las muchachas que está ahí y dice, mira, yo me quiero unir, este grupo de lucha me gusta, me encanta, yo me quiero unir a este grupo de lucha. Y entonces la muchacha dice, bueno, mire, pero es que yo no soy la encargada de organizar esto. Y la señora dice, bueno, ¿y quién es? Mire, es la señora fulana de tal. ¿Y cómo hago para contactarla? Mira, bueno, aquí está su teléfono. Ella vive en el segundo piso, en el edificio total, qué sé yo. Al otro día, para sorpresa de todos ellos, le cayó el gobierno, el régimen, y se llevaron a la señora presa. Y tú te preguntas, ¿y cómo supieron que vivía en el segundo piso, en el apartamento tal y todo eso? Entonces, te estás dando cuenta cómo nosotros, como ciudadanos, como civiles, no entendemos contra quién estamos luchando. Y por eso, Napoleón, es que yo te digo, para resolver un problema primero hay que entenderlo. ¿Okay? Y esas pobres personas fueron víctimas de un régimen que usa estrategias militares de guerra psicológica, personal entrenado contra civiles que no tienen ni idea de con lo que están luchando. Y ahí es mi rabia con la oposición venezolana falsa y verdadera, porque sabiendo ellos eso, no entrenan a sus ciudadanos sobre estas estrategias de manipulación psicológica y de guerra, porque esto es el arte de la guerra. Y si tú mandas a 1 millón de personas a las calles y no les das un objetivo, no les das un propósito y no les das el entrenamiento, no estás haciendo nada. Estás siendo eficiente, pero no estás siendo efectivo. Estás perdiendo el tiempo. Y Estados Unidos sabe perfectamente que todo eso que tú estás diciendo, ellos están de acuerdo con ellos, con lo que tú estás diciendo. Reformúlame la pregunta porque no te la Estados entendí. Unidos sabe esto de la franquicia cubana, ellos saben todas estas tácticas de los cubanos en los países de Occidente. Totalmente, totalmente. Mira, los Estados Unidos, ellos juegan a los tontos, ¿no? Pero mientras Latinoamérica no representen un problema de seguridad de Estado, puede ser que los tengan en el top 20 de sus prioridades, pero puede ser que no sea, perdón, puede ser que esté en su lista, pero que no esté en el tope de sus prioridades. Por eso que te decía también la otra vez que la dictadura científica sabe hasta qué punto va a provocar a los Estados Unidos. Ellos pueden tener terroristas y narcotraficantes en sus países, pero células pasivas. Quédate ahí, opérate, recupérate, entrena, hasta ahí, pero no te metas con los Estados Unidos, porque si te metes con los Estados Unidos, pierdes tú y pierdo yo. Y por eso que en Venezuela vemos, en Margarita, bueno, que hay células supuestamente pasivas de terrorismo, de personas del Medio Oriente, pero están hasta ahí. Ellos no ellos se meten. tienen vigilados, supongo yo, que los Estados Unidos tienen vigilados. Bueno, mira, yo no trabajo en el Departamento de la Seguridad Nacional, de la Administración de la Seguridad Nacional, ni en la CIA, ni en el FBI, pero mi sentido común y como experto en seguridad, supongo que la labor de inteligencia tiene monitoreado todas esas actividades. Además, están las redes sociales que no es secreto para nadie identificar a esos individuos, además de que hay muchísima gente en Venezuela que sabe, militares que están inconformes con el régimen, que denuncian eso. Lo que pasa es que mucha gente simplemente aplica lo que decía el amigo Orlando Urdaneta. No vale, yo no creo. ¿Cómo hacer eso terrorismo? Eso es en el Medio Oriente, eso aquí no pasa. Ok, bueno, esto es parte de lo que ustedes pueden estudiar en este libro, La franquicia cubana, una dictadura científica, que aunque se llama la franquicia cubana, es algo que Castro aprendió de cuando entregó la isla a la Unión Soviética. Lo que sí hizo Castro, según entiendo a nuestro invitado, fue tropicalizar eso, ¿no? Y venderlo, y no solamente a dirigentes de izquierda, sino también, según dijiste hace 24 horas,
también a dirigentes democráticos que él sospecha que quieren quedarse en el poder indefinidamente. ¿O estoy equivocado o te entendí mal? No estás equivocado. La dictadura científica no solamente es un paquete que se vende a nivel corporativo o presidencial. Esto puede ser un paquete a nivel de alcaldía, a nivel de oficiales de generales, perdón, y a gobernadores, al que tenga la capacidad o el músculo financiero para financiar una afiliación, una estrategia como esta. Bueno, gracias Eduardo Hurtado. Voy a repetir quién es Eduardo Hurtado, aunque ustedes pueden ver ahí quién es, pueden leerlo. Es licenciado en Seguridad Estratégica y Gerencia de Protección. También es licenciado en Tecnología Electrónica con una maestría en Administración Empresarial. Tiene carrera militar combinada entre la Fuerza Aérea Venezolana y el Ejército de los Estados Unidos. Participó en la Operación Libertad para Irak, donde se derrocó al dictador Saddam Hussein, donde a raíz de su actuación tiene múltiples distinciones que pueden leer en la contraportada, contracarátula de este libro que consiguen en Amazon. Muchísimas gracias, Hurtados. Gracias a ti y a toda tu audiencia por escucharme. Hasta luego.